En otro orden, pues este lunes pues se dio inicio formal al año escolar y realmente diríamos una fiesta de nuestros niños, nuestros jóvenes, de nuestros maestros, a pesar de haber algunas dificultades como algunas escuelas que todavía no lograron prepararse en cuanto a lo que era la estructura física y diríamos que no es nuevo estas limitaciones porque estamos hablando de administrar un proyecto tan amplio como es todo, diríamos, un país en materia de lo que es las condiciones educativas, pues es evidente que estas cosas pues pueden suceder ahora. Con la apertura de las redes sociales, evidentemente esto se nota más porque cualquiera de cualquier lugar puede proyectar una deficiencia y eso se divulga de manera mucho más rápida y de manera visual que realmente tiene un impacto. Pero hay un elemento que era de lo que se preveían, de lo que se anunciaban, los riesgos inherentes, por ejemplo, al COVID. Ya algunas escuelas se ha detectado que hay algunos brotes. El ministro ha anunciado que no tiene que ver, que no tiene vinculación con la apertura del año escolar, entendiéndose que ya diríamos esto venía de un poquito más atrás, pero definitivamente, Susana, esto ahora abre un debate porque si bien es cierto que diríamos la existencia de la enfermedad en algún plantel, pues evidentemente que va a generar una alerta y va también a derivar toda una estrategia para que esto no ocurra, sea porque es vinculante o no sea vinculante en otro plantel. Así es, Basilio. Realmente el tema va a abrir muchas aristas, como dicen por ahí. Los niños, ¿verdad? Desde un principio se ha dicho que los niños, vamos a decirlo en un lenguaje más llano para nuestros televidentes, pues pueden desarrollar el virus con mayor facilidad. La realidad país, Basilio, aún sabemos, a sabiendas de los esfuerzos que se ha hecho desde el Ministerio de Educación, todavía queda mucho por hacer. Seguimos con debilidades en lo que son las aulas, como tú decías ahorita, Basilio, por el mismo tema de las redes sociales, que es un elemento a favor y en contra, porque hay cosas que se magnifican, aunque en este caso es real. No se está guardando distanciamiento en las escuelas, porque las escuelas están full, Basilio. Hay otro elemento adicional a todo lo que mencionabas, y es desde el punto de vista económico. Cada día, o en esta nueva apertura, muchísimas más familias sacaron a sus niños de los colegios privados, acorde a su condición social, y lo llevaron a las escuelas públicas por todo lo que se está recibiendo desde el gobierno central, Basilio. Desde el gobierno central, muchachos, prácticamente te lo equipan con una lacto, tema del desayuno, comida, en las tandas extendidas, que todavía no han comenzado, dicho sea de paso. Hacemos desde este programa un llamamiento, ¿verdad?, para que comencemos con lo que es la comida y todo lo demás, porque ya los muchachos están en la escuela, Basilio. Ya los muchachos están en la escuela. Pero esperemos en nuestro Señor Jesucristo de que podamos concluir este año escolar sin mayores temas. Es así, este tema lo hemos venido tocando desde el fin de semana pasado, porque es un tema que ha causado mucha polémica, no solo para nosotros en este programa, como lo es Portafolio Económico, sino en diversos. Tenemos los pros y los contras. Es muy agradable poder ver otra vez de nuevo a esos niños reencontrarse, verse. No les voy a decir que no se abrazaron, porque sí se abrazaron, porque eso fue lo primero que hicieron, conversar, platicar.
los maestros les prohibían quitarse las mascarillas, sí. Lo sé porque tengo una colega que yo le pregunto, ¿y cómo le fue a la niña en su primer día de clases? Y me dice, pero ella me dice que no le dejaron quitar la mascarilla, pero ella estaba muy feliz, muy contenta, muy alegre. Por esa parte, el roce social es muy importante, porque el ser humano es un ser sociable, de eso vive, así expresa sus emociones. Una parte fundamental. ¿Qué pasa? El tema de la pandemia. Vemos estos déficits de contagio que sabíamos de todas maneras que iban a pasar. Hay una, presuntamente, estos niños ya venían contagiados de sus casas, presuntamente. Tiene validez el modelo porque las clases empezaron el lunes. Entonces, desde mi óptica particularmente, yo sí afirmo, es por esa parte creo que vendrían contagiados de sus casas. El tema sería la reproducción del virus entre todos estos niños. Miren, hay elementos que bueno ponderar en todo este análisis. En algún momento algunos padres me habían comentado de que algunos colegios o algunas escuelas pues iban a pedir una prueba para el inicio de las clases, y yo le comentaba a esos padres amigos, le decía, es que no logro entender porque, por ejemplo, el tú pedir una prueba a un grupo o a un colectivo que van a convivir todos los días, entonces es un sinsentido, porque el día 1 perfectamente tú vas a estar, digamos, con una prueba negativa, pero entonces ese día socializa, te vas a la casa, los padres están en otras actividades, trabajos y demás, y entonces al otro día tú regresas. Entonces ya la prueba que llevaste hoy, que te hiciste hoy, ya mañana no tiene validez, porque es que el riesgo del COVID es constante, es un riesgo que se moviliza permanentemente, y definitivamente que diríamos que la manera de mitigarlo, la manera de controlar el riesgo, de evitar el contagio, es manteniendo primero el tema de las vacunas, segundo el tema de las mascarillas, y tercero el distanciamiento, que era como tú decías, Susana. Por ejemplo, fíjese que hay que ver lo que le llaman los modelos de negocio, vamos a definirlo de esa manera, modelos de negocio, que no es más cómo las cosas se construyen. O sea, ¿cuál es el objetivo cuando se diseñó eso? Un aula se diseñó, por ejemplo, para tener 30 alumnos, 40 alumnos, 60. Ese fue el diseño. Cuando se construyó, se le preguntó al arquitecto en el diseño y al ingeniero, o sea, ¿para cuánto? O sea, para 30. ¿Qué pasa? No creo que exista una escuela que una matrícula que el año antes de COVID era de 30, que ahora es de 15 por el distanciamiento. O sea, de seguro que son los mismos 30. Ahora, el tema es que ese espacio estuvo diseñado con una distancia habitual para 30. No hay manera de tú ahora ampliar ese espacio a 60 para que tengan un distanciamiento según... O sea, definitivamente tenemos que ser realistas y entender que estamos ante realidades, porque la realidad es la siguiente: o vamos a presencial o no vamos a presencial. Si vamos a presencial, vamos bajo estos riesgos, y entonces esos riesgos lo que hay es ahora que trabajarlo para evitar que se pueda entonces propagar un contagio que pudiera existir. Y por eso el tema de la vacuna, o sea, volvemos a la vacuna. Diríamos que la vacuna es el elemento, porque aquí entonces va a suceder aquello que le criticábamos a los jóvenes. O sea, entonces hoy nuestros niños están en las escuelas, pero están recogiendo lo que hay en el ambiente y lo van a llevar a las casas. Entonces ahí volvemos con el tema de nuestros mayores, de nuestros viejitos, ¿verdad? De mamá, papá, que entran ahora en un riesgo. Siempre y cuando estén vacunados, pues las cosas se controlan. Ahora, si hay algún tema de falla en la inmunidad de esa vacuna,
entonces pudiera haber esos elementos. Pero definitivamente que no hay forma de hablar de magias, porque esto no es magia, y Susana bien decía que a esto agregándole la deserción de un grupo que estuvo en escuela privada, en colegios, porque hay dos elementos, Susana, que tenemos nosotros que ponderar. Uno es que venimos de un momento donde muchas personas han perdido empleo. Así es. Evidentemente, si éramos dos en la casa y uno de los dos pierde el empleo, los niños estaban en el colegio, entonces hay que evaluar alternativas, y una de ellas es posiblemente cambiar ese escenario, pero que el cambio de escenario también trae consigo algunos atrativos, como decía, o sea, voy a tener una tablet, me pueden, ¿verdad?, dar mis insumos, además los uniformes, y el tema de la alimentación que tú mencionabas. El tema de la alimentación.